Hoy se cumplen 40 días de la resurrección del Señor. Y a los 40 días, Jesús, terminado su tiempo entre nosotros, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo. Y además tenemos a la Virgen de Fátima, preciosa. Y en esta meditación, evidentemente, vamos a contemplar el misterio de la ascensión del Señor. Una pequeña introducción. En las meditaciones y en los retiros y en la meditación personal de cada uno y en general en la vida interior, en la vida cristiana, en el plan de vida de cada uno, no está prohibido tener una libretita, una agenda, lo que sea, para tomar notas y para apuntar lo que el Señor sugiere, lo que nos hace ver, lo que vemos con claridad, con una luz nueva, en esa oración, en ese examen de conciencia, en esa lectura, en aquello que el Señor utiliza para darnos una idea nueva, una luz nueva, una sugerencia, a veces una corrección, algo que mejorar, algún aspecto donde podemos insistir más. Y salvo que se tenga una memoria de caballo, o de elefante mejor dicho, pues es bueno apuntar las cosas para que no se olviden y volver sobre ellas. Y así entonces nuestra vida interior, nuestra relación con el Señor crece, aumenta. Esto es una simple herramienta, es un instrumento. Si alguien tiene un método mejor, evidentemente hay que seguirlo. Pero vamos, este que estoy diciendo es bueno y además yo no lo veo mal. Quiero decir que cuando en la iglesia alguien toma nota, a mí no me desagrada. Otra cosa es cuando suena el móvil, eso ya es otra historia. Pero cuando se toma nota me parece muy bueno y muy oportuno, porque tomamos parte activa en nuestra vida interior, le damos vitalidad y la relación con el Señor se va concretando y va profundizándose cada vez más. En este ciclo B en el que estamos, en la fiesta de la Ascensión del Señor se nos propone la narración del Evangelio de San Marcos, que es el más breve de todos. Y evidentemente la narración de la Ascensión del Señor, como en los otros evangelios, está al final del Evangelio, es lo último. En este capítulo último de San Marcos, capítulo 16, comienza con el versículo 14 diciendo: por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Por último, dice el Evangelio, comienza así este versículo. Es la conclusión de la vida de Jesús. Pero la cosa grande, extraordinaria, es que la vida de Jesús no termina en la oscuridad de un sepulcro cerrado,
sino que la vida de Jesús concluye en la luz del cielo, en la gloria del Padre. Jesús, su vida entre nosotros, no termina con la derrota y con la victoria de la muerte, sino al contrario, con la victoria de la vida verdadera. Y Cristo asciende victorioso al cielo. Allí, con su naturaleza humana, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad, sube a los cielos, allí de donde Él vino, en el momento de la encarnación, en el seno de la Virgen María. Y ahora, con ese cuerpo humano, con esa naturaleza humana resucitada, gloriosa, sube y vuelve al Padre. Pero al final, el evangelista San Marcos añade un versículo que señala el comienzo de una nueva historia. Es decir, no termina con la subida de Jesús a los cielos, sino que hay algo más, hay algo nuevo. Y es que ahora comienza la historia de los discípulos, porque Jesús, antes de subir a los cielos, les encarga a sus discípulos que lleven a cabo una misión muy concreta y muy clara y muy precisa, que señala la misión de la Iglesia y de todos los cristianos. Jesús se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, dice el evangelista. También el Evangelio de San Lucas señala que los discípulos de Emaús vieron a Jesús cuando, sentados a la mesa, Jesús partió el pan. O el Evangelio de San Juan, cuando en el lago de Tiberíades se acercan los discípulos a la orilla y se encuentran con que Jesús, al que no reconocieron todavía, había preparado unas brasas y tenía un pescado puesto. Y les dio de ese pescado y del pan. Y allí, sentados en la orilla, alrededor de esas brasas preparadas por Jesús, los discípulos reconocieron a Jesús. Este dato de reconocer a Jesús sentados a la mesa, porque a Jesús resucitado se le reconoce sentados a la mesa, es una característica de los evangelios, de la resurrección. Nos está ya remitiendo a la comunidad cristiana. Se reunirá el día del Señor. Dies Domini, domingo. El día del Señor se partirá el pan. Y allí la comunidad cristiana, el domingo, en la celebración de la Eucaristía, reconocerá a Cristo resucitado hasta el final de los tiempos. Nosotros los cristianos caminamos por este mundo de domingo en domingo hasta que llegue el día del descanso eterno, que evidentemente descanso eterno no quiere decir no hacer nada, sino que quiere decir la posesión plena y el gozo inmenso al tener a Dios para siempre.
Esto es lo que significa descanso eterno. Aquel que considera y que tiene como ideal de su vida estar eternamente sentado en el sillón, no entiende lo que significa esto. No es eso. El cielo no es un sillón eterno. El cielo es la posesión definitiva, total, plena y completa, el gozo de tener a Dios plenamente, ya sin sombras, sin dolores, sin artrosis, sin cataratas, sin historias. Tener a Dios plenamente, disfrutar a Dios plenamente y otros disfrutes que son añadidos, pero el principal es Dios, evidentemente. Y es el que nos hace disfrutar de otras cosas. De domingo en domingo. El cristiano va de domingo en domingo, hasta el domingo eterno. El domingo que no tendrá ocaso, el domingo que será ya eterno. Esto sí que nos anima más. Pensar que llegará un día en que todo será domingo. Por eso el evangelista señala este detalle particular de Jesús resucitado, encuentra a los discípulos y se aparece a ellos sentados a la mesa. Se apareció Jesús a los 11. Ciertamente el grupo principal de los discípulos, el grupo de los apóstoles, estaba compuesto por 12. Uno de ellos, Judas, el traidor. Después de haber entregado a Jesús, se quitó la vida. Y entonces se quedó el grupo en 11. Pero también es importante, también es un detalle importante que el evangelista señale esto, más allá de darnos una información que ya sabíamos o que podríamos intuir, porque ya nos imaginamos que Judas ya no estaba, porque se había quitado la vida antes. Por lo tanto, si eran 12 y este ya no está, eran 11. Era una información un poco irrelevante, aparentemente. Sin embargo, tiene mucha importancia. Quiere señalar varias cosas con este dato, con esta indicación. La primera de ellas es que al faltar uno, al ser el grupo de los 11 en vez de los 12, por otra parte, el número 12 en la Biblia es un número pleno, de plenitud y de abundancia. Las 12 tribus de Israel. Dios eligió a estos 12 hijos de Isaac, porque en realidad el número 12 tiene el carácter de plenitud y de totalidad. Por lo tanto, el número 11 en la Biblia es un número que indica que falta algo, es un número imperfecto. Señala una realidad que está dañada. Y evidentemente, los 11 forman un grupo de discípulos de Cristo que está herido. Y está herido primero porque uno de ellos se ha perdido y ha traicionado a Jesús y ha fallado. Pero también porque los otros, los que quedan, tienen miedo. Le han abandonado. Ninguno ha perseverado con Jesús en los momentos de la cruz, salvo Juan, el más joven. También muy significativo esto. Aquel que reposó la cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, el único que perseveró en la cruz. Cuando se está unido al corazón de Cristo, cuando el corazón
tuyo late al unísono del corazón de Cristo, entonces se persevera en las pruebas y en las dificultades. Quien está unido a Cristo persevera. Lo han abandonado. Incluso Pedro lo ha negado. No conozco a ese hombre, dicen los evangelios, pero es que además el evangelio de San Marcos es especialmente duro con Pedro y utiliza una palabra, un verbo, anatemistein, griego, que quiere decir que Jesús, cuando lo descubrieron, este es discípulo del Galileo, comenzó a perjurar y a maldecir a Jesús. Pedro. Es la única vez en todos los evangelios que aparece este verbo. Y además referido a Jesús. Maldecir a Jesús. Es decir, no solamente fue una negación, no lo conozco, sino que fue mucho más allá. Y en esto el Evangelio de San Marcos es muy duro. Pero esto es sorprendente porque el Evangelio de San Marcos, fue discípulo de San Pedro. Acompañaba a San Pedro. Y el Evangelio de San Marcos recoge la predicación de San Pedro. Pedro, cuando hablaba de su traición a Jesús ante aquellos primeros cristianos, no lo negaba. Había aprendido ya a ser humilde. Había aprendido a ser humilde. Dice a continuación que Jesús les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Uno podría pensar, con una mentalidad humana como la que tenemos, hizo bien en Jesús en echarles en cara y en, de alguna manera, llamarles la atención y reñirles, porque lo habían abandonado, porque lo habían dejado solo, porque lo habían negado. No, nada de esto, nada de esto. Jesús les echó en cara, la única cosa que les echó en cara, lo único, es que no habían creído a aquellos que les habían dicho que estaba resucitado. Es la única cosa que Jesús les echó en cara, su incredulidad, su dureza de corazón. Jesús entiende nuestra cobardía, la entiende, la comprende, la conoce. Jesús entiende nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestra pobreza, nuestra falta de valor en tantas ocasiones. La entiende, la comprende. Lo que Jesús echa en cara, lo que Él sufre, es la falta de fe. La falta de fe. Por eso los evangelistas, especialmente San Marcos, insisten mucho en esta dificultad para creer que tenían los apóstoles. No creen a la Magdalena, no creen a los discípulos de Maús. Los 11 han recibido, han oído, han escuchado el testimonio de aquellos que habían visto a Jesús resucitado. Y ciertamente no dudan de su sinceridad. Saben que la Magdalena es sincera, dice lo que ella cree que ha visto, pero les falta fe. Es decir,
les falta entregarse, la adhesión del corazón de toda la vida, de entregarle a Cristo toda la vida. Falta esa decisión total. Y por eso, de alguna manera, se entiende también lo del número 11. Es un número incompleto porque se está refiriendo no solamente a aquellos discípulos de entonces, a los apóstoles, sino que también está hablando de nosotros, porque nosotros somos ese discípulo número 12. Porque también nosotros tenemos dudas, no solamente cobardías, no solamente limitaciones, debilidades, fragilidades, incoherencias, inconstancias, unos días en los que nos dedicamos a rezar mucho, otros días en los que empezamos a poner en duda todo, unos días en los que somos muy serviciales y otros días en los que nos dejamos llevar de la susceptibilidad. No me llaman, no me dicen, esto no me tienen en cuenta, Somos así, también nosotros, como los apóstoles, como los 11. Está hablando de nosotros y está hablando sobre todo de nuestra falta de fe, porque en definitiva es eso, falta de fe, de esa fe fuerte, clara, limpia, generosa, que nos lleva a darnos por completamente, a vivir en este mundo, pero con los ojos fijos en Cristo. Mucha gente, muchos cristianos que dicen, bueno, pues sí, está muy bien todo esto de la fe, pero hay que vivir en este mundo y este mundo está hecho así. Mentiras, robos, falta de verdad, incoherencias. Hay que ser un poco malo, porque si no te toman el pelo. ¿Cuántas veces se oye esto? Hay que ser un poco malo, porque si no te toman el pelo. Es que estamos en este mundo, tenemos que vivir en este mundo. Entonces, lo de la fe está muy bien, pues para rezar de vez en cuando a Dios, pero vivir coherentemente con la fe es complicado. ¿Quién ha dicho que fuera fácil? O sea, vivir coherentemente con la fe es vivir con Cristo. Si nosotros tenemos nuestros ojos fijos en las dificultades, en lo mucho que cuesta, entonces no entendemos nada. Nos pasa como a Pedro cuando decidió caminar y acercarse a Jesús caminando por encima del agua, que al final, en vez de estar mirando a Cristo, empezó a fijarse en lo absurda que era su situación. ¿Pero qué hago yo aquí caminando encima del agua? Pero fíjate lo fuerte que es el viento y las olas que vienen. Y en ese momento, en cuanto apartó los ojos de Cristo, empezó a hundirse. Y esto también es muchas veces nuestra vida. Es que la sociedad está así. Es que esto es lo que se lleva ahora. Es que este es el modo de vivir. Es que esto es lo que se piensa, es que esto es lo que hoy se entiende que hay que hacer. Y entonces nosotros apartamos los ojos de Cristo y empezamos a fijarnos en las dificultades. Jesús nos comprende todo. Pero la falta de fe. La sociedad está como está. Pero si tenemos fe, estará como Dios quiere que esté. Si tenemos fe.
Si nuestra vida es una vida de fe, daremos un testimonio de luz. Y cuando una sociedad está como la que está hoy en día, con una oscuridad inmensa, el testimonio de luz de una persona que vive con fe es lo más grande que hay. Porque al principio les puede parecer chocante y además hasta lo pueden ridiculizar. Pero en el fondo están deseando tener la fe que tú tienes. Lo están deseando. Aunque no lo reconocerán de momento, aunque no te lo dirán, pero lo están deseando. El Evangelio de San Marcos, y esto es un detalle extraordinario, no insiste tanto en el hecho de que los discípulos han visto a Jesús directamente, a Jesús resucitado, sino precisamente en que han escuchado y han creído en el testimonio de otros que han visto a Cristo. En cambio, el Evangelio de San Juan insiste mucho en este ver a Jesús, tocar a Jesús, comer con Jesús como base de la resurrección de Cristo, del testimonio. En cambio, el Evangelio de San Marcos insiste más en el testimonio de los que han visto a Jesús como base para la fe. Y eso es muy importante para nosotros, es fundamental para nosotros. Es decir, también nosotros creemos en Cristo resucitado porque nos han dado testimonio de Cristo resucitado, porque hemos aceptado el testimonio de Cristo resucitado. Porque también nosotros, como tantos y tantos discípulos en aquel momento, no hemos visto a Cristo resucitado, pero tenemos fe, y esa fe nuestra se apoya en el testimonio de aquellos que han visto a Cristo resucitado. Y por eso ahora nosotros podemos comer con Jesús, podemos sentarnos a la mesa en la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía, después de la consagración, se dice: este es el sacramento de nuestra fe, de nuestra fe. Y les dijo Jesús: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Es las últimas palabras de Jesús. Id al mundo entero. Salid. Caminar. No os quedéis quietos, no estéis paralizados, no os acomodéis, no os quedéis sentados en el sillón. Caminar, salir, id, andad, recorrer las calles, las tierras de todo el mundo, de todos los pueblos, de todas las culturas, y sembrar el Evangelio. Proclamad el Evangelio a toda la creación. Es curioso, no dice a todos los hombres, a toda la creación, porque también la creación tiene que participar de la buena noticia de la salvación de Dios. También la creación. No solo los hombres, fundamentalmente los hombres, pero también toda la creación. El Evangelio, proclamad el Evangelio. La palabra Evangelio, ¿cuántas veces se nos olvida?
la tenemos tan escuchada, tan oída, que inmediatamente la identificamos con los evangelios que leemos o con el que se proclama. La palabra evangelio significa buena noticia. Es decir, el evangelio de Cristo, la vida de Cristo, es la buena noticia, la mejor noticia. En un mundo en el que vivimos hoy en día, en el que estamos ya hartos de noticias, pero hartos, hartos. La única noticia, la buena noticia, la mejor noticia es Cristo. Y qué pena que este mundo solamente oiga otras noticias, porque faltan discípulos de Cristo que proclamen a todos los vientos la buena noticia de la salvación. Dentro de poco lo veremos en algunas plazas. Gente, discípulos de Cristo, que salen a anunciar la buena noticia del Evangelio. Qué pena, hoy en día tanta gente está con la mente y con el corazón atiborrado de otras noticias, de malas noticias, de pésimas noticias. Y en cambio, qué poco se proclama y se anuncia la única, la mejor noticia, que es Cristo. El que crea y se bautice se salvará. Es la puerta de entrada a la salvación, que es el bautismo, y que está unido a la fe. Porque si no se tiene fe, el agua del bautismo resbala por la cabeza del niño o de la persona que se bautice y no toca el corazón. Fe y agua del bautismo. Y a los que crean, dice Jesús, les acompañarán estos signos, 5 signos, que son 5 imágenes bíblicas. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Evidentemente no son estas las señales literalmente, aunque en la primitiva comunidad cristiana sí que se daban. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparecen con mucha frecuencia. Echarán demonios en mi nombre, es lo que hacía Jesús. Es decir, todo aquello que se opone a Cristo, y en primer lugar Satanás, si creemos en Cristo, no entrará en nuestro corazón. Donde llega el Evangelio, donde llega la buena noticia, donde llega Cristo, los demonios desaparecen, son expulsados, no pueden hacer nada. Hablarán lenguas nuevas. Hoy en día, ¿qué lengua se habla? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? Es el lenguaje de la fuerza, de la violencia, el lenguaje del odio, el lenguaje de la violencia y del engaño. El que cree en el Evangelio, el discípulo de Cristo, habla un lenguaje nuevo, porque sabe comunicarse y sabe crear comunidad, porque es el lenguaje del amor. Cogerán serpientes, porque el que cree en el Evangelio, el que cree en Cristo, busca la armonía con la naturaleza y no les hará daño el veneno. ¿Cuánto veneno hay en este mundo? Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Veneno en la sociedad,
veneno en las familias, veneno en los corazones, veneno en la televisión, veneno en internet, veneno por todas partes. ¿Cuánto veneno hay? Cuánta confusión entre el bien y el mal. Llamarle bien a lo que es malo y llamarle malo a lo que es bueno. Cuántas propuestas de vida anticristianas. Cuántos modos de ver la vida que no coinciden con el Evangelio, que están completamente opuestas al Evangelio, que no respetan la creación de Dios. Y el Evangelio, la fe, nos inmuniza frente a esos venenos. Y por eso, tantos cristianos que se contaminan de esos venenos, de esa mentalidad que hay en el mundo, es por falta de fe, porque no alimentan la fe. Y curarán enfermos. Y esto es una realidad. No es raro el caso de administrar el sacramento de la unción de enfermos y recuperar la salud. Pero es que además el Evangelio, la fe, te da algo más importante, que es darle un sentido a la enfermedad. Y esto sí que es un milagro. Y esto solo lo da la fe. Jesús, después de hablarles, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es la imagen de la ascensión, en pocas palabras, que es una imagen bíblica. Sentado a la derecha de Dios significa esa igualdad con Dios, ese lugar preeminente, destacado. Y ellos se fueron a predicar por todas partes. Y concluye el Evangelio con este versículo. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El Señor cooperaba. Tantas veces hemos entendido la ascensión como la desaparición de Cristo, como ese subir al cielo pensando que el cielo está arriba, en la parte de arriba. Y por lo tanto, lejos. La ascensión como si Cristo se fuera lejos. Y aquí nos hemos quedado nosotros solos. Eso no es así. Jesús en la ascensión no se ha alejado de nosotros, sino al contrario, está más cerca de nosotros que nunca. Entre otras cosas porque antes había que ir a Jerusalén para verlo, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora Jesús está más cerca que nunca, gracias a la ascensión. Y por eso dice que el Señor cooperaba con sus discípulos. Mientras los discípulos recorrían todo el mundo, y recorren todo el mundo, y recorrerán todo el mundo hasta el final de los tiempos, proclamando el Evangelio, anunciando la buena noticia, Cristo cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, la fuerza y la eficacia de la palabra es la de Cristo, es Cristo el que confirma la palabra. No es la sabiduría del predicador, no es la habilidad con la que se explican las cosas, no es eso. Es el Señor el que actúa mientras se está predicando, mientras se está anunciando y proclamando la palabra de Dios. Es el Señor el que actúa. Él no nos deja solos, siempre está con nosotros y siempre hace que nuestra predicación, nuestro anuncio y nuestro apostolado sea fecundo y dé fruto abundante, pero no por tu habilidad, no por tu capacidad, no por tu saber decir las cosas.
¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación en la que alguien querido, familiar o amigo, persona conocida, a la que queremos y que está tan alejada de Dios, tan despistada de Dios, y nos gustaría explicarle las cosas, y notamos enseguida nuestra pobreza humana, nuestra limitación? Si es que yo no sé hablar, si es que yo no sé explicar las cosas, si es que yo no sé decir, no te calles, no te calles, porque si te callas, Cristo no podrá actuar en el corazón de esa persona. No te preocupes de lo que tengas que decir o de cómo lo dirás. Encomiéndate al Señor y habla, dile algo, dale un consejo, ámalo, que note que le quieres y al mismo tiempo que le abres un horizonte nuevo. Y el Señor actuará. Pero si te callas, vamos a pedirle en este día, en esta meditación al Señor, que nos ayude a sentir muy cerca de nosotros su presencia y a vivir con la conciencia de haber recibido un mandato de Cristo, una misión de Cristo: llevar la buena noticia a toda la creación, empezando por los que están más cerca de nosotros, que conozcan y que amen a Cristo.